Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, bienvenidos a este programa Cleu Proyecta tu Voz. El día de hoy estamos aquí en compañía de la Asociación Cihuautla, Areli, Maggie, Charbel y Abril, ¿no? Aquí hablando sobre lo que es la asociación, y antes de la pausa yo les preguntaba que cuáles han sido las trabas. Primero, ¿qué pasa? Y este va más dirigido a ti, Are. ¿Qué pasa o cuáles son los problemas o los obstáculos que se encuentra una mujer para llegar a pedir ayuda? Ok, desafortunadamente el tema de violencia ha sido un tema que se ha normalizado demasiado. Hay un dicho que es muy escuchado que dicen que los trapitos sucios se lavan en casa, y generalmente se aborda la violencia como un tema privado y del cual no se debe hablar. Entonces las mujeres que viven violencia, o los hombres que también viven violencia, a veces por pena, por no saber a dónde acudir, también por desconocimiento, por desconocer sus derechos también, y porque creen que es normal y natural que las celen, el que las descalifiquen, incluso lleguen a ridiculizarlas, o el tipo de violencia psicológica, que es un tipo de violencia aún más difícil de detectar. Es porque ellas no detectan que realmente están en un problema, porque ellas tienden a normalizar, aunado a un sistema de creencias, aunado a la cuestión familiar, que muchas veces las mamás o los papás de las mujeres u hombres víctimas de violencia tienen algunos consejos o algunas sugerencias, recomendaciones como: aguanta, tú puedes, lucha por tu matrimonio, ¿qué va a pasar con tus hijos? Es otra limitante. Otra limitante es la cuestión económica, que muchas mujeres no tienen este acceso a un trabajo porque probablemente no han tenido estudios, o su nivel de estudios máximo es primaria, secundaria, entonces es más complicado para ellas tener este acceso a un trabajo. Otra limitante podría ser que no saben a dónde acudir. Entonces, por eso nosotros nos acercamos a este tipo de espacios, para que nosotros sepamos, para que la gente que nos escuche pueda saber a dónde acudir, y que no están solas. Siempre hay alguien que puede apoyarlas, y que es su derecho también, es algo importante. Y bueno, en relaciones, que desafortunadamente también se da la violencia en relaciones desde el noviazgo. Claro. El 76% de las mujeres ha sufrido violencia durante su noviazgo, y es una cifra alarmante. Claro. Sí, claro. Algo muy importante que sí me gustaría comentar en este espacio es la idea del amor romántico. Claro, sí. El hecho de... Yo he tenido amigas, he tenido personas cercanas que me dicen: es que no me cela, entonces no sé si realmente yo le puedo importar a él. Y confundimos esos celos con amor, confundimos el amor con esta parte de tener que ceder a todo, de perder la independencia, de tener que, pues, renunciar incluso a redes de apoyo. Sí. A nuestro círculo, a todo lo que está próximo. Y creer que el amor todo lo puede, y minimizar mucho el abuso y maximizar mucho sus virtudes, porque eso es algo importante. En una relación de pareja, lo que sucede en ocasiones en temas de violencia es que se maximizan las virtudes y se minimizan los defectos, y más en la etapa de enamoramiento. Sí. El hecho de decir: ay, él es caballeroso, me abre la puerta. Pues sí, pero también te cela. Bueno, es que está pendiente de mí siempre, por teléfono. Y confundimos el está pendiente de mí. Me está controlando. Me está controlando. Claro. Entonces es algo que tendríamos que empezar a identificar. Sí, yo creo que el tema del amor romántico personalmente se me hace algo muy básico de abordar. Digo, yo ya aquí en Cleu también he tenido la oportunidad de hablar al respecto, hablar sobre el amor romántico. Alguna vez vimos a hablar aquí sobre el taller que ya les había contado que hicimos en la universidad, porque precisamente siento que es parte de las raíces, ¿no? De las génesis que provocan mucho conflicto en las relaciones, porque precisamente está muy naturalizado, ¿no? Y no nos damos cuenta cuando ya de pronto estamos cediendo más de lo que tenemos, de lo que podemos, de lo que está permitido. No tenemos
autoconocimiento, no sabemos cuáles son a veces nuestros límites, que no estamos permitidas que pasen, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pues es que no sé si eso me molesta o realmente ni me molesta. O sea, siento que también parte del amor romántico es mucho desconocimiento propio, pero es también así, ¿no? Porque va dentro del juego. O sea, mientras menos te conozcas, más fácil es que puedan controlarte, que puedan, pues ahí mover todas tus piezas. Y toda esta naturalización de los celos, de esta idea de la incondicionalidad, de yo debo de estar ahí, de yo no debo de renunciar a esto, ¿no? Y reforzado con muchas cosas, ¿no? Reforzado a través de las canciones. Claro, sí, de toda la cultura, las películas, Disney. Sí, Disney. Sí, los dichos populares. Y empresas que viven de eso, ¿no? Uh-huh. Lo vemos en el 14 de febrero, ¿no? El 14 de febrero, fuera de la posición que podamos tener al respecto de la mercadotecnia, de la comercialización, ahí es donde se refuerzan más las cosas porque, si estás en un círculo de violencia, ¿no? El 14 de febrero es garantía para que las cosas se vuelvan a acomodar, las cosas se vuelvan a pues a mejorar. El festín del perdón, sí. ¿no? El festín del perdón. Sí, entonces eso es cultural. Sí. Uh-huh. También reconocer que no hay solo un tipo de violencia, ya lo hemos mencionado, que hay muchas maneras de violentar a la gente, entonces tienes que estar muy pendiente de cuál sería la manera que utiliza tu pareja, porque también es violencia. También el control, por ejemplo, no es ningún tipo de violencia física, no, claro. Puede ser violencia emocional, lo puede ser en cortar redes de apoyo, entonces también ser como conscientes, ¿no? De que hay muchas maneras y puedes estar en alguna de ellas sin siquiera darte cuenta de que lo estás sufriendo, ¿no? Sí, y cómo darte cuenta, ¿no? O sea, Are, en una plática que tuvimos de los tipos de violencia, las caras y las reacciones de las personas eso es violencia, ¿no? Y le identificas en ese desglose que esas conductas que ellos veían normal, es violencia. La verdad es que sí es, como dices, este descubrimiento, ¿no? De nuevas formas de violencia, independientemente de la que socialmente se exige como única, que es la física. Y es la física. Uh-huh. Sí, yo creo que también cuando dimos este taller, igual muchos chicos o compañeros de la universidad, cuando hablábamos sobre el tema de la violencia simbólica, que todavía es más sutil que los insultos al final ya sabes, o sea, es un poco más fácil que también reconozcamos que esa violencia psicológica no está chida, ¿no? Sí. Obviamente los empujones, y aún así había violencias físicas que no reconocían como violencia física. Así es. Exacto. Como los pellizcos, como el manotazo. Pórtate bien, no me hagas enojar. Sí, el manotazo. Sí. A veces las mordidas de labio en ciertos contextos resultaban violentas, ¿no? Claro. Como no me vas a hablar y entonces te estoy besando y de pronto ya te mordí o no te vas a ir o sea, y todas estas experiencias que a veces pareciera que no son violencia física, que incluso es la más evidente, pues entonces ya nos imaginaremos cómo nos cuesta descubrir qué es la violencia simbólica, ¿no? Y ver la violencia simbólica y cacharla ahí en esos momentos sí es complejo, ¿no? Y me imagino que sí es muy complicado. Creo que la simbólica depende mucho del contexto, ¿no? De cómo se dio el hecho. Por ejemplo, estos lentes y te digo que te ves muy guapa y yo no quiero que te veas guapa, te los rompo. Entonces, esto es un tipo de violencia simbólica, pero si puedo llegar y por distracción se me caen al suelo y se rompen, no es violencia simbólica. Hay que saber interpretar los contextos y los signos, la intención del agresor. Bueno, yo creo que ahí era ya más una violencia más explícita que simbólica. Yo creo que la simbólica es más bien la que refuerza, por ejemplo, ciertos estereotipos o ciertas incluso posiciones de clase que a veces uno no descubre tan evidente, ¿no? O sea, cuando Bourdieu habla de la violencia simbólica, por ejemplo, hace mucha mención en la distinción del gusto, y es algo que uno podría pensar y decir como,
distinción del gusto, ¿por qué tendría que ser algo, una violencia simbólica? Digo, está más aterrizada obviamente a la cuestión de clases, a la lucha de clases, que a la cuestión de género, pero aún así también se da en esto de la cuestión de género. Nosotros decíamos cosas tal vez más simples como tener que pensar que tu novio, por ejemplo, siempre te tiene que abrir la puerta del carro. Que esas cuestiones están más naturalizadas y al final podrían resultar una violencia simbólica, incluso para el mismo compa, ¿no? O sea, para el vato que no lo hace. Y que dice, pues es que yo no, o sea, pues sí puedes abrir tú la puerta, ¿no? Y cada que no lo abres, pleito, ¿no? Exacto, cada que no es. Y entonces eso genera, bueno, para mí ese es el entendimiento que tengo como de la violencia simbólica, que es todavía como más sutil, más como por debajo del agua y que entonces, pero que al final sigue reforzando estereotipos, ¿no? Y sigue reforzando comportamientos femeninos, comportamientos masculinos, ¿no? Y que a la larga obviamente pues eso se transforma en otro tipo de violencias, ¿no? Y se confunde mucho con la caballerosidad, que lo tenemos como algo positivo al final del día, ¿no? Y a la caballerosidad en sí ya es una... Tienes una que ser caballeroso, tienes que tratar bien a las mujeres, tienes que... Y muchas veces es que pues no tienes por qué, bueno, o no tienes por qué tenderte a los pies de la mujer cuando realmente lo que estamos buscando es la igualdad, ¿no? Exigir la caballerosidad es violencia porque parte del supuesto de que la mujer es débil, de que la mujer está por debajo. ¿Sí? Exacto. Tú tienes que proteger, tú tienes que brindar, tú tienes que acoger. Pero también, ay Maggie, qué cansado. Yo me pongo del lado de ellos y qué cansado y qué desgastante también para ellos que siempre tengan que ser ellos los que demuestren esta fortaleza, demuestran esta caballerosidad. Sí, claro, o sea, al final esta idea del machismo no es un problema de hombres y mujeres, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustaría que quedara más claro, sino es un problema contra una estructura, contra un sistema que somete a ambos géneros, ¿no? O sea, no nada más a uno. Obviamente a uno le repercute más que a otro, pero bueno. Pero hemos llegado a nuestra segunda pausa, no sin antes, ya saben, recordarles rapidísimamente nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu, Instagram como Cleu Universidad y aquí en el canal como Radio Cleu. No se vayan, regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.